de dónde se forma, cuáles son los receptores y, por ejemplo, las patologías de las que se habla. Si ustedes se dieron cuenta, cuando se habla de, voy a empezar por el video, cuando se habla de noradrenalina y adrenalina, estamos viendo de todos, o mejor dicho, del neurotransmisor, de un neurotransmisor que es excitador, ¿verdad? Que, por ejemplo, va a actuar directamente amarrado al sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Que sería, en este caso, el simpático, ¿verdad? Actúa prácticamente y directamente liderando o moderando, modulando este tipo de reacciones, que son las reacciones de huida, las reacciones de escapar, de sobrevivencia, de supervivencia, ¿verdad? Entonces, que viene de la misma familia de la dopamina, que junto con la dopamina a las 3 se les llama catecolaminas, y bueno, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o sea, lo básico. Si ustedes se dan cuenta en el video de la noradrenalina y adrenalina, habla muy claro, por ejemplo, acerca, o hace referencia, mejor dicho, al origen embriológico y cómo este origen embriológico es fundamental para las vías que toma, hacia dónde mandan los mensajes, ¿verdad? Cuando se capta alguna situación. O sea, todo lo relacionado a la embriología, cuando habla, por ejemplo, del R2, del R4, del R3, del R5, del R1, no son residentes, aclaro, no son residentes de primero, ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto, ni del último año, son simplemente las rutas que se establecen desde el punto de vista embriológico. Eso, o sea, realmente no viene a nuestro caso, ¿verdad? Está definitivamente desarrollado como para medicina, y ustedes saben que no es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es conocer lo básico, lo fundamental, así que por favor no nos vayamos a complicar. Hay quien siempre le gusta investigar un poquito más, y está bien, toda vez esto no influya que haya distorsión del objetivo que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Bien, entonces vamos a, dígame, Olimpia. Perdón, doctora, solo con una pregunta. Yo vi en el video que la adrenalina es hormona y la noradrenalina es un neurotransmisor. Así es. ¿Puede explicar eso? Ah, sí. Mire, se le llama neurotransmisor porque se produce y se utiliza en el sistema nervioso, ¿verdad? En cambio, la adrenalina se produce fuera del sistema nervioso. En este caso se produce en la médula de la glándula suprarrenal, y esta hormona sale a la sangre y por medio de la sangre llega entonces a todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre hormona y neurotransmisor. El neurotransmisor es formado dentro del sistema nervioso, y además de ser formado dentro del sistema nervioso, es utilizado dentro del sistema nervioso, ¿verdad? En cambio, la adrenalina es formada fuera del sistema nervioso y utilizada fuera del sistema nervioso. Esa es la diferencia. Gracias. Entonces, pues, del GABA vamos a ver, les decía, del video no me voy a complicar yo, así no me voy a complicar. Vamos a ver las funciones que tiene el GABA, vamos a ver dónde está formado, vamos a ver cuáles son sus receptores, y también vamos a ver lo relacionado que está con la aparición o con los síntomas que desarrolla la ansiedad y el estrés, ¿verdad? Aquí les dejo las páginas, ambas son de cómo se llama, del GABA, no hay ninguna referencia gráfica en este caso de la adrenalina o de la noradrenalina. Bien, entonces, pues para empezar por el principio, recordarles, porque esto pues, obviamente ya creo yo que está más que bien conocido, que el GABA es un neurotransmisor, ¿verdad? Es un neurotransmisor, y que además de ser un neurotransmisor, obviamente forma un papel, o mejor dicho, desempeña un papel sumamente importante para el sistema nervioso. Entonces dice
que es un neurotransmisor. El nombre es así, ácido gamma, aquí se me fue una M, es gamma aminobutírico, y aquí está separado también, ¿verdad? El gamma. Importante, por favor, de esto que yo me imagino que ya todos ¿cómo se llama? Lo vieron, ya todos lo subrayaron, ya todos lo tienen ahí bien claro, que es el neurotransmisor inhibitorio más importante, ¿verdad? Es el inhibitorio, inhibe completamente las actividades de otros neurotransmisores. Entonces, ¿se recuerdan? La acetilcolina era excitatorio, ¿verdad? El glutamato era excitatorio, pero había alguna diferencia, porque el glutamato era el que facilitaba el combustible, el que permitía, ahí sí que le daba potencia, se podría decir, a todo lo relacionado con la sinapsis, ¿verdad? Entonces, y ahora, en este caso, el GABA se dice que es inhibitorio, ¿verdad? Dice, es un importante neurotransmisor con capacidad de inhibición sobre la actividad de la corteza cerebral y se distribuye ampliamente en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, ¿dónde actúa a nivel de la corteza cerebral? ¿Dónde está la corteza cerebral? Pues en el cerebro, y además dice que en el resto del sistema nervioso central. Cuando hablamos de sistema nervioso central, estamos hablando de encéfalo y de médula, ¿verdad? Ampliamente distribuido en las neuronas de la corteza cerebral. Córtex es igual que corteza, entonces ampliamente distribuido, ¿verdad? En todas las partes de la corteza cerebral. Dice, es el resultado de la conversión del ácido glutámico o glutamato a partir de la acción de la enzima glutamato descarboxilasa. Cuando hablamos de cuando hablamos de des es quitar, ¿verdad? Cuando digo deshonesto, no es honesto, ¿verdad? Cuando digo desordenado, orden, ¿verdad? Cuando digo desentonado, es para los que cantamos solo la escucha y no tenemos voz. Cuando digo descarboxilasa, es que quita un grupo carboxilo, y ahorita vamos a ver en qué idiomas está hablando la autora. ¿Cómo se produce el GABA? El GABA, vimos la semana pasada, les digo, hay una pequeñísima introducción que se formaba a partir del glutamato o ácido glutámico, también conocido como, pero no es que, sí, es que me dio la gana convertirme en GABA y entonces me convertí en GABA. No, tiene que estar presente una enzima. Esta enzima se llama GAD o enzima glutamato descarboxilasa. Cuando ella actúa, va a tener como consecuencia, o sea, le quita un grupo de hidroxilo, o sea, un H, un OH, tenía 3, se queda con 2, y entonces pasa de ser glutamato a ser gracias, Aide, muy amable. Ya estamos, ahí estamos. Gracias, Aide, muy amable. Es que si recuerdo, usted se me incorporó un poquito tarde, ¿verdad? Yo solo se explicó en las primeras clases, pero gracias por aclarar en el chat. Entonces, les decía, entonces, por favor, ¿verdad? Estamos claros ahí. Entonces, dice, el GABA se sintetiza a partir de la descarboxilación del glutamato gracias a la acción de la enzima glutamato descarboxilasa, que se llama GAD. Un proceso que ocurre en las neuronas GABAérgicas. Vamos a retomar el GABAérgicas, igual que el serotoninérgicas, igual que el ¿cómo se llama? Dopaminérgicas. Se habla de érgicas cuando hacen, por decirlo así, ¿verdad? Porque se llevan bien, porque son afines al neurotransmisor. En este caso se les llama GABAérgicas porque son afines al GABA, ¿verdad? O sea, reaccionan al GABA. Entonces dice, un proceso que ocurre en las neuronas GABAérgicas en el cerebelo, los ganglios basales y muchas áreas de la corteza cerebral, también en la médula espinal. Entonces,
cuando vamos cuando si preguntáramos o si queremos nosotros anotar dentro de la información que tenemos dónde se produce o dónde se sintetiza el GABA, se va a sintetizar en las neuronas GABAérgicas del cerebelo, ganglios basales, áreas de la corteza cerebral y la médula espinal. Hables entonces sistema nervioso central. Pero esas serían las áreas específicas donde se sintetiza o donde se produce el GABA, ¿verdad? Si se inhibe la síntesis de este neurotransmisor, es decir, si se para, si se evita la formación de este neurotransmisor del GABA, se producen ataques compulsivos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no habría quien inhiba la función excitatoria de los neurotransmisores que son excitatorios. Como consecuencia tendríamos entonces convulsiones. Si hubiera un exceso de GABA, un déficit de GABA, si hubiera así cero cantidad de GABA, vamos a tener como consecuencia entonces que se presenten convulsiones en las personas. ¿Por qué? Insisto, repito, porque lo que estaría actuando prácticamente serían los neurotransmisores de función excitatoria. Dice del GABA, o mejor dicho, de los receptores, de los que van a permitir que sea utilizado, que probablemente son los más numerosos en el sistema nervioso de los mamíferos. Dentro del grupo de mamíferos estamos nosotros, ¿verdad? Se estima que están presentes en al menos desde un 30 hasta un 40% de las células nerviosas del cerebro de los humanos, ¿verdad? Tenemos prácticamente, imagínense, tenemos más de la tercera parte de nuestro sistema nervioso central donde van a estar presentes receptores para el GABA. ¿Por qué es importante que esté presente este receptor? Porque mientras más receptores tenga, el efecto inhibidor podría ser más eficaz, ¿verdad? Existen 3 tipos de receptores para el GABA. Está el grupo que se llama receptores GABA A, está el grupo GABA B y está el grupo GABA C. Nosotros, chicos, siempre nos vamos a centrar en lo más, por decirlo de alguna forma, tal vez en lo más importante, en lo menos complicado. Porque si ustedes ven en el video se dan cuenta que el GABA A tiene un montón de derivados B, el B también, el C también. No vamos a llegar a todo eso, ¿verdad? A menos que sea necesario específicamente hablar de alguno, de lo contrario, pues solo nos vamos a fijar en las generalidades, ¿verdad? Tal vez no lo más importante, pero sí en las generalidades de los temas. Entonces dice este último, o sea, el GABA C es considerado un subtipo de receptor GABA A, o sea, es como el hijo de los GABA A, ¿verdad? Y también recibe el nombre de GABA A RHO, ¿verdad? Entonces recordar que el GABA, los receptores son 3, GABA A, GABA B, GABA C, y que el C prácticamente se determina o se le podría decir que es como un derivado del receptor GABA A. Dice, voy a leer esto y les explico, y en la siguiente diapositiva ya está escrito de forma comprensible, ¿verdad? El receptor ionotrópico GABA A está situado en la membrana plasmática del terminal postsináptico. Es el que se relaciona con las benzodiazepinas como el diazepam, valium, los barbitúricos o el alcohol. Es el receptor más conocido y está compuesto de 5 subunidades polipéptidas que son alfa, beta, gamma, alfa y no me acuerdo cuál es la cosa de esta última. Cada una con funciones diferentes. Voy para el principio de esto. Los receptores ionotrópicos, obviamente son receptores que van a recibir el neurotransmisor. La diferencia que hay con estos es que los receptores ionotrópicos van a recibir ya al neurotransmisor con su receptor unidos. Juntos se llaman ligandos, ¿verdad? Era cuando yo les explicaba, cuando vimos la primera clase de neurotransmisores y les decía, el neurotransmisor azul con su receptor azul, el neurotransmisor rojo
con su receptor rojo, el blanco con el blanco, el amarillo con el amarillo. Entonces se unen y unidos llegan aquí a este lugar, a este receptor, este otro receptor. Y entonces cuando llegan, lo que hacen unidos es que abren ese canal y permiten que pasen iones. ¿Cuáles son los iones? No los iones, para que no me vayan a decir, para que no me vayan a escribir, y pasa el sillón, pasan los iones. ¿Cuáles son los iones? Los iones son de calcio, son de potasio, son de sodio, son de cloro, son de, ¿qué más hay? Bueno, de todos los que se pueden imaginar ustedes en la tabla periódica que sean orgánicos, todos esos podemos tener nosotros en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Entonces dice que el receptor ionotrópico, es decir, el receptor que recibe al GABA con su receptor ya, van juntos, llegan hasta la membrana y ahí entonces se abre. ¿Para qué? Para que pueda pasar alguno de los iones que están ahí en el líquido extracelular. Vamos a ir viendo cuál es este ion que entra, ¿verdad? El receptor GABA B es metabotrópico. No me voy a meter a eso porque es infinidad de información. Y se encuentra en la membrana plasmática de los terminales pre y postsinápticos. Entonces, el GABA B o los receptores GABA B son tanto presinápticos como postsinápticos. El GABA es estrictamente postsináptico, ¿verdad? Membrana plasmática del terminal postsináptico. Y vamos al GABA C, es igual que el A. Si es igual que el A, entonces va a estar en la postsinapsis. ¿Qué quiere decir? Que entonces para el GABA, sus tres receptores, dos son postsinápticos y uno es post y presináptico, que sería el B. El A y el C son postsinápticos. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Dice, los receptores, que era lo que les estaba comentando, pero aquí está de forma bonita, de forma organizada y de forma que creo yo se puede entender más fácilmente. Los receptores ionotrópicos reciben este nombre porque están acoplados a un canal iónico, lo que les comentaba, ¿verdad? Que cuando se une el ligando, o sea, el receptor específico para el neurotransmisor juntos, a ellos, el canal se abre y entra o sale un ion por ese canal o por ese ion. Lo que les estaba explicando, ¿verdad? En el caso del receptor GABA A, entra cloro. Si nos damos cuenta aquí, el cloro tiene una carga negativa. Por lo tanto, voy a volver otra vez al potencial de membrana y a esa clase que vimos de neurotransmisores que yo les comentaba, que los estímulos lo que van a hacer es, valga la redundancia, estimular a las neuronas. Cuando ese estímulo llega, cuando ese estímulo ingresa, lo que hace es viajar por la pared en este caso de la neurona, y la carga de adentro, que estaba negativa o que estaba igual la de afuera con la de adentro, cambia cuando hay un estímulo y la carga de adentro se vuelve positiva. Entonces, quiere decir en este caso que el estímulo es excitatorio. Despolariza la célula y permite, con la despolarización, que se rompan las vesículas, que salgan los neurotransmisores y que continúe esa reacción excitatoria. ¿Qué pasa con este tipo de estímulo? Lo que ingresa es el cloro. Y resulta que el cloro tiene carga. Si están iguales, cargas tanto afuera como adentro, y resulta que empieza a entrar más carga negativa, ¿qué pasa? La membrana, en este caso, la neurona, ¿qué piensan ustedes que pasa? En este caso, ¿se excita o se inhibe? Muy bien, gracias, Olimpia. Hoy solo a hoy le vamos a poner su asistencia. Entonces, se inhibe. Se inhibe. Del carajo.
qué descarados son, solo porque ya sé cómo son. Entonces se inhibe. Y como consecuencia estaríamos entendiendo ya por qué el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Porque en sus receptores GABA lo que van a hacer estos es permitir que el cloro entre. Si el cloro entra, entonces la actividad de la neurona se para, se evita que siga extendiéndose esa señal, que siga extendiéndose ese estímulo. Eso es lo que quiere decir acá, dice. Su efecto, es rápido, pues solo hay que abrir el canal para producir la acción. ¿Qué ejemplo podemos poner con esto? Yo no sé, quizás alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de verlo, ahí sí que de vivirlo, mejor dicho, de estar de forma presencial ante una crisis epiléptica o ante un cuadro, ¿verdad?, de epilepsia. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando los pacientes están convulsionando, el tratamiento a elección es el diazepam en ese momento para disminuir la cantidad de convulsiones. Entonces, miren ustedes, el efecto es tan rápido, pero tan rápido, que se pone y automáticamente solo se pone. Se tarda uno más tiempo quizá en buscar por la vía específica para poder aplicarlo, y así literal empieza, solo se inyecta el medicamento y prácticamente vaya, han visto Grey's Anatomy, vean también, ¿cómo se llama esta? La acabo de terminar de ver ustedes, aprovechando estos tiempos difíciles que pasé, New Amsterdam, pues está buenísima la serie, me gustó más que Grey's Anatomy. Entonces pasa, ¿verdad? Uno ve que los inyectan y automáticamente así es, ¿verdad? La reacción es tan rápida de estos medicamentos y se debe precisamente a esto, ¿verdad? Dice que pues solo hay que abrir el canal, entra el cloro y lo que hace es inhibir, bajar la reacción, en este caso presentada por las neuronas, ¿verdad? Está bien, Melanie, dele. No se preocupe, aquí estoy frente a la pantalla. Ok, entonces eso ocurre con los receptores GABA. Vamos con los receptores GABA. Los receptores metabotrópicos, que ya les dije, no vamos a hablar de qué es metabotrópicos y por qué se llaman y qué es todo lo que pasa, porque en este momento no nos interesa, como el GABA B, son receptores más lentos, ¿verdad? Y están acoplados a proteína G, que es otro rollo, les decía, es otra historia completamente diferente, que concretamente en el caso de este receptor conducen a la activación de canales potasio para la despolarización de la célula. ¿Se recuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, de que está el sodio y el potasio? Y que cuando entra sodio va saliendo potasio, ¿verdad? Entonces, en este caso, el potasio es más, tiene una carga positiva nada más, y el sodio tiene dos. En este caso, si ingresa potasio, va a salir sodio. También el efecto es inhibitorio, pero es muchísimo más lento. ¿Por qué? Porque si entran 6 moléculas de por ejemplo, se utilizan medicamentos que van a actuar sobre el GABA. ¿Para qué? Para disminuir entonces, en este ejemplo, el efecto de convulsiones del sistema, ¿cómo se llama? Por otros neurotransmisores o por alguna patología, ¿verdad? ¿Cómo actúa el GABA? Vamos a ver cómo actúa el GABA. Potasio. Ok, gratos ustedes me quitan la atención, ya no voy a leer el chat. Bueno, entonces dice, ¿cómo actúa el GABA? El GABA va a actuar de diferentes formas, ¿verdad?
de diferentes formas. Uno de los mecanismos de acción del GABA se centra en las fibras aferentes primarias del sistema de motoneuronas, que se encarga de regular la actividad motriz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, una crisis epiléptica, el foco obviamente va a estar en alguna parte de la corteza cerebral, pero la sintomatología se va a presentar a nivel del cuerpo. ¿Cómo se va a presentar? Con movimientos involuntarios, con movimientos pesados, con movimientos exacerbados, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me está tratando de decir esto? Que el GABA entonces actúa en el sistema de motoneuronas. ¿Cuáles son las motoneuronas? Las que realizan los movimientos, las que realizan la respuesta a los estímulos. En este caso el estímulo pues es anormal, es patológico, pero lo que hace es que va a moverse el cuerpo. Entonces vemos que la persona cuando tiene alguna convulsión, algún tipo de convulsión, mueve su cuerpo de una forma involuntaria completamente, pero es por la presencia de neurotransmisores que van a facilitar, no solamente facilitar, sino que van a incrementar el movimiento involuntario. ¿Qué hace entonces el GABA? El GABA lo que hace es evitar que esto suceda. ¿Dónde va a actuar entonces? En el sistema de las motoneuronas. ¿De qué forma? Inhibiendo. ¿De qué forma? Bajando la actividad, que en este caso sería del movimiento, y entonces va a permitir o va a disminuir esta acción. Como consecuencia tendríamos entonces que el paciente deja de presentar la sintomatología, ¿verdad? Disminuye la cantidad y la fuerza de esos movimientos. Eso es lo que quiere decir cómo es que actúa el GABA. Imaginemos nosotros, ¿verdad? Que estamos sanos, ¿verdad? Que tuviéramos un déficit del GABA, tendríamos como consecuencia, o podríamos tener como consecuencia, la presentación, ¿verdad? De algún tipo de crisis epiléptica o de convulsiones. Ojalá. Doctora, ¿hay alguna forma de controlar eso? ¿Algún examen de sangre o algo así? Para ver si hay un déficit. ¿O cómo se sabe si hay un déficit? Miren, los déficits, en este caso, por ejemplo, hay uno, específicamente con el GABA, ¿verdad? Hay un estudio que se hace, que es yo creo que la semana pasada les hablé de estos también, que son estudios que se hacen por imagen. Serían, por ejemplo, ¿cómo se llama? Podría ser una resonancia, podría ser una tomografía, que se llama por positrones. Esos, les decía, ¿verdad? Que se teñían y entonces van a mostrar las áreas donde se produce el GABA que están disminuidas. Ahorita, más adelante les tengo una imagen de eso y la explicación un poquitito más amplia. Ok, bien. Entonces dice, la unión de GABA, o sea, del ácido gamma-aminobutírico a los receptores postsinápticos que reaccionan a él, ejercen un efecto de apertura sobre los canales de cloro, lo que ya habíamos hablado también, ¿verdad? Resultando de ello una inhibición rápida de la célula que recibe esta señal bioquímica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando se utilizan medicamentos que van a potenciar el GABA, pues obviamente en este caso dejan de ocurrir la sintomatología, en este caso pues por ejemplo las convulsiones. El GABA, procedente de neuronas presinápticas, o sea, antes de la sinapsis, llega a la hendidura, el espacio sináptico, y se adhiere a sus receptores sensibles a las posinápticas. En este punto, ¿verdad? Después de unidos, que se llamarían los ligandos, abren los canales de cloro, cuya carga negativa hiperpolariza la neurona. Si la hiperpolariza, vamos a necesitar lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando la célula está hiperpolarizada, se va a necesitar un estímulo más grande, más fuerte, más extenso para poder lograr el mismo resultado, ¿verdad? Entonces dice, hiperpolariza la neurona receptora e inhibe su reacción a cualquier acción excitatoria, ¿verdad? Entonces el cloro, cuando ingresa, como consecuencia de la actuación del GABA, hace que la célula hiperpolarizada, o sea que su potencial de membrana baje de tal forma que tienen que ocurrir estímulos exageradamente grandes para que ella pueda reaccionar a estos estímulos. De lo contrario, no reaccionaría.
¿Por qué? Porque está cargada con cloro dentro y por lo tanto su carga es negativa. Este fenómeno, ojo, se mantiene en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo, hasta que sucede un evento, hasta que sucede una eventual repolarización. ¿Cuándo ocurriría esto? Cuando el estímulo es más fuerte que el primero y muchísimo más fuerte, que tiene la capacidad de bloquear la respuesta inhibitoria del GABA y permitir entonces que haya una excitación o que haya una respuesta excitatoria de otro neurotransmisor. ¿Cuál? Cualquiera, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Dentro de las funciones del GABA, que ya supimos, la más importante es inhibitoria, por favor. Hay algunas otras, algunas que vamos a repetir incluso, pero es como lo que quede claro, ¿verdad? Dice, primero, la función más importante del GABA es ser un neurotransmisor inhibitorio. Nos baja, reduce ¿verdad? Inhibir o reducir la actividad neuronal. ¿Por qué? Porque es inhibitorio y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. ¿Qué nos da el estrés? Nos puede dar taquicardia, nos puede dar dolor de cabeza, nos puede dar palpitaciones, nos puede crear angustia, nos puede presentar yo no sé cuántos síntomas más, y yo creo que todos hemos pasado por alguna situación de estrés en algún momento. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante no es exponerse a periodos de estrés. Lo malo es mantener el nivel de estrés mantenido, valga la redundancia, porque esto sí generaría cambios en nuestro organismo. Las investigaciones sugieren que el GABA ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Ustedes, como ya vieron, ¿verdad? Asumo que ya vieron el video de la noradrenalina y de la adrenalina. Nos damos cuenta que estas simple y sencillamente que la respuesta de la utilización o del mantenimiento, ¿verdad?, de la adrenalina o de la noradrenalina altas, lo que mantiene encendido sería el sistema de huida, de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta nuestra presión arterial, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta nuestro nivel de vigilia, de incomodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Parasimpático, y que actúa directamente sobre el simpático, ¿verdad? La adrenalina y noradrenalina lo que va a hacer es subir, ¿verdad? Entonces sería el simpático. Que entonces les decía, vamos a tener como sintomatología aumento de la presión arterial. Vamos a tener taquicardia o palpitaciones, incluso, que es cuando la persona dice, siento que el corazón se me sale, mira, siento aquí feo, ¿verdad? Eso lo haría el simpático, ¿verdad? Dice contribuye al control motor, la visión, regula la ansiedad, entre otras funciones de la corteza. Vamos para acá. Contribuye al control motor. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, cuando se presentan convulsiones, la sintomatología nosotros la vamos a ver al paciente o a la persona moviendo de una forma involuntaria y brusca los músculos de su cuerpo, las partes de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el GABA? O los medicamentos que van a potencializar su función, van a disminuir esos movimientos. En relación a la adicción, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? ¿Se recuerdan? Dilata la